Muy buen día, bendiciones, un abrazo muy respetuoso, un abrazo muy cordial, un abrazo fraterno. Somos Edúcate para Educar. Edúcate para Educar ya cumple 20 años. Cumplimos ya 20 años capacitando al gremio docente y asesorando en el área jurídica al gremio docente también en el vórtice del litigio, con 5 abogados expertos, cada uno en su rama del derecho, un equipo supremamente idóneo, supremamente capaz, y pues contamos con otras alianzas interinstitucionales, alianzas importantes, con el Centro de Especialistas Forenses del doctor Aníbal Navarro, el mejor forense del país. Contamos con alianzas con el Sindicato de Trabajadores de Colombia, allá en Pereira, con el doctor Iván Cernavillada. Contamos con alianzas importantes en el Magdalena, con Ernesto, que dirige Conciencia Magisterial. Un abrazo allá para Conciencia Magisterial y todo su equipo de trabajo, Ernesto Callafa y sus compañeros de trabajo. Y muchos otros más aliados que tenemos, interinstitucionales en procesos importantes. De este audio, hago la advertencia y la claridad, de este audio tome lo bueno y deseche lo malo. De este audio tome lo bueno y deseche lo malo. Es un podcast, un audio, un análisis de reflexión, de sana crítica, de lógica, para que usted lo aborde en sentido común, el menos común de los sentidos, pero toca que lo use de vez en cuando. Y vuelvo y reitero, de este audio tome lo bueno y deseche lo malo. El título del podcast, el título del audio, importancia del manual de funciones. Y para el preámbulo de introducción, el contexto, me toca remitirlos y me toca llevarlos y me toca recordarles un caso que tuve para septiembre del año pasado. Agosto, cierre de agosto y principios de septiembre. Les contaba yo un caso de una profesora que el rector la obligó, oiga, el rector la obligó a quedarse a cuidar a una estudiante que la mamá llegaba a la hora que le da la gana. La mamá era una señora absoluta, total y radicalmente irresponsable que llegaba por su hija a la hora que le diera la gana y no se le podía decir nadita, nadita, nadita. Entonces, este rector, pues, obligó a esta profesora a quedarse fuera del horario de clases que a cuidar al angelito, mientras la señora irresponsable se le daba la gana de llegar a recoger a la niña. Entonces, mientras eso ocurría, la profesora se fue para el aula de profesores a hacer allí sus notas y sus procesos allí, académicos, cognitivos y curriculares. Y mientras eso ocurría, pues la niña se fue a jugar a unos columpios. Yo creo que usted se acuerda perfectamente del caso. La niña se fue a jugar a unos columpios, desafortunadamente se puso a jugar con mucha fuerza, balanceándose en el columpio y terminó fracturándose las dos muñecas. Las dos manitas. Y se le vinieron con demanda y todo a la profesora por más de 178 millones de pesos, los que se acuerdan bien del caso. Le estaban pidiendo 178 millones de pesos de indemnización y eso era barato. Y después el rector era como a lavarse las manos.
y que yo no doy la orden, y que fue que usted se quiso quedar, y que fue que eso la pelota viene, el ping-pong va, y finalmente pues vinieron y demandaron al colegio en reparación directa por daños y perjuicios. Yo se lo había advertido a esa profesora, yo le dije, esa mamá no se va a quedar así de brazos cruzados, y ustedes le dieron la papaya. Ustedes le dieron la papaya. Obviamente no voy a decir aquí nombre del colegio, ni nombre de la profesora, ni nombre del rector o la rectora. Yo a veces, o a veces no, casi siempre cambio los sexos de los casos para que no haya tanta identificación. Y nunca doy los municipios, o muy, pero tiene que ser muy rara vez que lo haga. Por habeas data y por derecho a la intimidad. Entonces, si es rector, yo pongo que rectora, si es rectora, pongo que rector, si es profesora, pongo que es profesor, si es estudiante hombre, entonces digo que es estudiante niña, o bueno, dependiendo del caso también, porque para los asuntos de abuso sexual y que son contra niñas, pues obviamente no puedo cambiar el sexo. Y si son contra niños, pues tampoco voy a cambiar el sexo. Pero en general siempre procuro cambiar por aquello de la habeas data, porque finalmente eso a usted no le interesa, eso es parte de la coprofilia que promueven los periodistas, esa enfermedad que sufren, esa filia que tienen de revolcarse en eso que se llama coprofilia, para que usted lo busque allá en Google y sepa qué es la coprofilia, la coprofilia. Oiga, tanta bronca le tiene la gente a la coprofilia que hasta el Papa, por allá salió a hablar un Papa de la coprofilia que tanto les fascina a los periodistas y que lo promueven. Un Papa, el Papa salió a hacer una nota a ese término. Entonces, para no desviarme del tema, quedarse a cuidar a una niña no hace parte de las funciones de un profesor. Quedarse a cuidar a una niña no hace parte de las funciones de un profesor. O por lo menos en el manual de funciones que está publicado para los colegios oficiales, aclaro. Manual de funciones, requisitos y competencias para los cargos de directivos, docentes y docentes del Sistema Especial de Carrera Docente en Colombia, que es la resolución 003842 de 2022. Allí, en esa resolución publicada el 18 de marzo de 2022, por ningún lado dice que una de las funciones de los profesores sea quedarse a esperar a los papás hasta que se les dé la gana de venir a recoger a sus hijos. Y en este caso la profesora, pues que la obligó rector o rectora, elija lo que a usted le sirva y le convenga, la obligó, un rector o rectora. Y le tocó quedarse supuestamente a cuidar a la niña y ella se fue a sus quehaceres en la sala de profesores y la niña se quedó allá en los columpios y se fracturó las dos muñecas. Pues la profesora nos consulta y venga, yo cómo me libero de ese asunto. Entonces, pues primero, ¿cómo se libera usted de ese asunto? Lo primero para liberarse de ese asunto es que eso no hace parte de su manual de funciones docentes. O sea, eso no está dentro de sus competencias, ni de sus funciones, ni de sus obligaciones. ¿De dónde se deriva eso? Porque no saldrá por ahí el mago sabio a decir otra cosa. Su manual de convivencia tiene para el colegio un horario. El horario es, digamos, voy a dar un horario de ejemplo, solo es un ejemplo, solo es un horario dummy, un horario mentiroso, un horario que yo me invento. El horario es de 6:30 de la mañana a 2 de la tarde. Ni tienen por qué dejarle a usted estudiantes a las 6 de la mañana, porque usted no tiene por qué cuidar estudiantes de 6 a 6:30, porque todo lo que le ocurra a esos estudiantes entre ese lapso de tiempo, usted va a responder por meterse a lo que no le importa. Su horario es a las 6:30 y punto. Y tampoco se tiene que quedar usted después de las 2 de la tarde, porque primero eso no es su horario de clases, porque segundo el horario de clases es hasta la 1 de la tarde, según dice el manual,
y eso no hace parte de sus funciones declaradas como requisitos, funciones y competencias en esta resolución 003842 de 2022. Hablo para los colegios oficiales, Diferente es cuando usted tiene un manual de funciones docentes de un colegio privado y ahí en el manual de funciones docentes del colegio privado le dice, le toca quedarse a esperar a los padres de familia hasta que ellos lleguen, o hasta que les dé la gana, o hasta el sol del venado. Ahí sí es diferente porque sí aparece registrado y usted así lo aceptó el día de su contrato. Pues si usted lo aceptó, pues perdió, porque le toca cumplir. Pero mientras usted esté cobijado, amparado, sometido por la resolución 003842 de 2022, publicada el 18 de marzo de ese mismo año 2022, pues usted no tiene por qué hacerlo. Este manual de funciones docentes que aparece en la resolución es el que reemplaza a la anterior resolución, que es la 09317 de 2016. Y este manual de funciones docentes para colegios oficiales lo que hace es actualizar las funciones, requisitos y competencias para este tipo de roles, y entre los cambios más significativos incluye, por ejemplo, modificaciones en las áreas de gestión directiva, de gestión académica, de gestión administrativa y de gestión comunitaria. Y lo hacen, ellos dicen, con el fin de mejorar la organización y el desempeño en el sistema educativo. ¿Qué tanto sea efectivo y asertivo? Pues yo tengo 40 profesores en el colegio, 38 hacen todo lo correspondiente a una ruta de atención escolar y un debido proceso, y 2 peleles, mequetrefes, pelafustanes y fantoches no lo hacen. Ahí le respondí. 1 o 2 se tiran todo el mecanismo del reloj y ya no da la hora. Son engranajes que no funcionan y se tiran todo el trabajo de los demás. Esos 2 mequetrefes que no funcionan, fantoches, pelafustanes, son los que se tiran todo el trabajo y lo meten a usted en un disciplinario y en un llamado de atención y a veces en situaciones penales o civiles. Y usted no se había dado ni cuenta. Entonces, lo importante de la resolución 003842 de 2022, que es la que determina, reglamenta, vuelve taxativo, real, materializa este manual de funciones docentes para colegios oficiales y mejorar la gestión administrativa y el desempeño en el sistema educativo de colegios oficiales, se lo tiene que conocer usted de memoria. Repito, resolución 003842 del 18 de marzo de 2022. Y vuelvo al tema de la niña que se fracturó las muñecas. Entonces la mamá llega y demanda a la gobernación, a la Secretaría de Educación de la Gobernación, por fallas en el servicio. Y entonces la profesora, que se tuvo que quedar a cuidar a la niña, que fue la que me contactó, me dice, ¿y ahora cómo me zafo de eso? Entonces, cuando eso no aparece en su manual de funciones, pero su rector o su rectora se lo imponen, eso es una extralimitación de funciones. Pero eso lo tiene usted que pelear allá en el juzgado. Y segundo, además de ser una extralimitación de funciones de ese rector o rectora, le genera a usted el cumplimiento de la cláusula de cumplimiento. ¿Cuál es esa cláusula de cumplimiento que se debe cumplir? La que recorre al artículo 90 de la Constitución y al artículo 91, según lo ha condensado en sus fallos el Consejo de Estado, que dice que el ciudadano no tiene por qué sufrir algunos daños, algunos perjuicios, algunas situaciones que no está obligado a sufrir cuando un funcionario o una funcionaria se extralimita en funciones o incurre en omisión, en descuido o en trato negligente.
Para nuestro caso, el que dio la orden fue el rector o la rectora de este colegio. Por eso le dije, elija al que mejor le convenga. Yo les cambio el sexo, entonces da igual, que sea rector o rectora. El rector o rectora le dio la orden a esta profesora que se tenía que quedar. Dando la orden, yo lo que tengo que demostrar es que él dio la orden y que al dar la orden, eso lo hace directamente responsable, según el artículo 90 y 91 de la Constitución. Y ya le tengo su responsabilidad penal, civil y disciplinaria encima del hombro. Y por otro lado, el dar la orden lo hace directamente responsable según los artículos 90, 91 de la Carta Política y el 32, 32, 32, 32 del Código Penal. Entonces, cuando muchos profesores o profesoras vienen asustados a mí, pero asustados, eso con la lengua en el sobaco, y me dicen, venga, pero es que estoy que no puedo dormir, estoy desesperado, ¿qué voy a hacer? Y yo, mi señora, lo que ese rector le mandó a hacer está en sus funciones. No, ¿cómo se le ocurre? Eso no aparece en mi manual de funciones, eso lo hizo el rector de manera caprichosa. Ah, bueno. Él le preguntó a usted si usted estaba capacitada, si era idónea, si tal cosa, para hacer ese asunto fuera del horario del colegio. ¿No? Ah, bueno. Entonces ahí también hay una extralimitación de funciones. Y además de la extralimitación de funciones, también hay otra figura que se desprende de allí, que puede ser incluso el prevaricato por acción. O sea, emitir una resolución o una orden contraria a la ley, contraria a la norma. Ahí le boto ese ático como para que vaya echando números. Ahora, este manual de funciones docentes para colegios oficiales, este manual de funciones, requisitos y competencias para los cargos de directivos docentes del Sistema Especial de Carrera Docente en Colombia, que fue establecido taxativo a través de la resolución 003842 de 2022, está rigiendo para aproximadamente 340.000 docentes en Colombia, que son los 340.000 docentes que están vinculados al Sistema Especial de Carrera Docente. Y finalmente entender que este sistema comprende a los docentes y directivos docentes que trabajan en instituciones educativas oficiales, y estos colegios están sujetos a la carrera docente. Entonces el manual de funciones docentes es aplicable a todos los docentes que se encuentran en este sistema, independientemente de su nivel de educación o especialidad adquirida. Por eso es importante destacar, resaltar acá, que el manual de funciones también es aplicable a los docentes que se encuentran en el proceso de ingreso o del proceso de ascenso en la carrera docente, así como a aquellos profesores que están en periodo de inducción o de evaluación. Punto. Es que ustedes no los capacitamos, es que con ustedes no queremos, es que a ustedes tal cosa. Eso no es el manual de funciones docentes, que le vaya bien. Pero es que usted nada, eso no lo dice la norma. En Colombia, este manual de funciones docentes es un documento que genera responsabilidades y deberes de los docentes en el ámbito escolar y en el sistema educativo. De tal manera que si un docente viola este manual, hablo de los colegios oficiales o públicos, se enfrenta a las sanciones disciplinarias de la Ley 1952 del 2019, como una falta leve, grave o gravísima. Pero generalmente las sanciones para este tipo de faltas del manual de convivencia escolar y del manual de funciones docentes puede dar hasta la suspensión o destitución del cargo. Ahí le boto el dato. Y de todas maneras, tiene que existir un procedimiento sancionador o de derecho sancionador y un conducto regular, y eso no es que ya lo sancionaron y lo echaron y ya, no. Todo tiene un debido proceso y un conducto regular, pero usted no se puede dormir en esos aspectos. Más sin embargo,
es importante destacar que las sanciones por llegar a violar usted este manual de funciones docentes, por lo menos aquí en Colombia, ¿no?, pueden variar dependiendo de la gravedad de la falta y de la institución educativa en la que se produjo. Y que es un deber, una obligación de los docentes estar familiarizado con el manual de funciones y cumplir con todas y cada una de sus responsabilidades para evitar sanciones disciplinarias por acción, por omisión o por extralimitación de funciones. Por eso es importante que usted esté encima y tome nota, porque si no, se le va a olvidar y el olvido le puede salir carito. Créame que ese olvido le puede salir carito y bien caro. Entonces, la importancia del manual de funciones docentes para los colegios oficiales es absolutamente brutal, porque determina la responsabilidad tanto penal como civil como disciplinaria que le atañe a usted por cumplir o por incumplir o por inaplicar la norma legislativa vigente frente a estos estudiantes. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando se desobedece en un colegio privado? Lo primero, aclararle que en un colegio privado el manual de funciones docentes es autonomía del colegio. Es el colegio el que lo construye, ya no hace parte de una resolución estatal, o sea, la resolución estatal o del Estado. La resolución estatal es la que se genera para los colegios oficiales y públicos. Pero para los colegios privados, pues cada colegio es autónomo en construir su propio manual de funciones docentes. ¿Y por qué le hago toda esta introducción y todo este círculo? Venga, mire. Logramos demostrar ayer, lunes 27 de enero, logramos demostrar con nuestra exención de responsabilidad que la profesora no tenía por qué estar pagando 178 millones de pesos de indemnización y de reparación directa a la mamá irresponsable de una niña que recogieron 2 horas y media después. Primero logramos demostrar que eso no hacía parte del manual de funciones docentes. O sea, el colegio sí es privado, pero de ninguna manera en ese manual de funciones docentes que tenía el colegio privado decía que ella estuviera obligada a quedarse a vigilar niños. Y en el manual de funciones docentes del colegio oficial y público tampoco dice eso. Entonces logramos demostrar que el manual de funciones docentes no tenía ese trabajo, esa tarea, esa obligación para la profesora. Que la orden, la imposición caprichosa vino de la rectora o del rector de ese colegio, pero no hacía parte del manual de funciones ni del manual de convivencia. Y que lo hizo fuera del horario laboral, de tal manera que la niña se rompió las 2 muñecas, las 2 manitas, a las 2:30 de la tarde, cuando a la 1 ya tenían que haberla recogido, o sea, 1:30 después del horario de recoger a los niños. Y allí fenece, allí perece, allí muere, allí fallece el deber de cuidado de la profesora, porque pues 2 horas y media después no tiene por qué estar cuidando niños que no están en clase cuando el horario del manual de convivencia dice una cosa. Entonces allí se tiene que pegar usted de 3 cosas para liberarse de esa responsabilidad. Primero, que eso no esté en su manual de funciones docentes.
Si lo está, está fregado, le toca responder. 2, que eso no hace parte del manual de convivencia escolar de su colegio. Si hace parte, está fregado, le toca cumplir. Y 3, eso no hace parte de sus funciones académicas, cognitivas y curriculares. Hace parte de una orden que le dieron, que no tenían por qué haber impartido, y por eso es que usted se acoge al artículo 32 del Código Penal. Artículo 32 del Código Penal. Pues el artículo 32 del Código Penal es el que, digamos, como que entre comillas, le libera a usted el cuello, ¿sí? Y el artículo 32 del Código Penal es el que se genera en términos de la ausencia de responsabilidad. ¿Qué es la ausencia de responsabilidad? Pues vamos a leer por qué se libera usted. El Código Penal en su artículo 32 frente a la ausencia de responsabilidad dice: no habrá lugar a responsabilidad penal cuando se actúe o se accione o se obre en cumplimiento de una orden legítima que emitió autoridad competente con formalidades legales. Eso lo dice claramente, lo estipula el artículo 32 en su numeral cuarto, artículo 32, numeral cuarto del Código Penal en Colombia. Cuando usted obra en cumplimiento de una orden legítima, o sea, que le está dando una orden su rector o su rectora, y la emitió con formalidades legales, o sea, se la dejó por escrito. Es una de que es que yo le dejé dicho con el celador. No, le dejó dicho con el celador, no, porque el celador a mí no me paga, ni el celador es mi jefe, ni usted tiene que usar razoneros. Para eso existen los documentos y yo no firmé aquí de palabra. ¿Quién le dijo eso a usted? Ahí es donde usted se tiene que poner en su sitio y pelear duro, que a usted no tiene por qué darle órdenes primero a través de terceros, coordinadores lambiscones, orientadores lambiscones, profesores lambiscones. No, usted no tiene por qué recibir órdenes de terceros. Cuando ellos hayan sido delegados mediante una circular de que el mismo rector se toma la competencia de ponerlos en otro aspecto laboral, académico, cognitivo y curricular, vaya y venga. Pero eso no es que usted se inventa la norma y el conducto regular y el debido proceso para este tipo de situaciones. Entonces, usted se acoge que le están dando una orden legítima. ¿Quién? Pues el rector, que es el presidente del gobierno escolar, y que le está diciendo que se queda a cuidar un niño o una niña, de lo cual usted lo va a hacer directamente responsable. Eso sí, para que funcione, le toca como la profesora que asesoramos. La señora inmediatamente se enteró, oiga, pero al ratico, inmediatamente se enteró de que le iban a poner el denuncio, de que se le iban a ir encima, de que le iban a generar responsabilidad. Ese mismo día llamó. Ese mismo día llamó. Y ese mismo día se le dijo: eso no hace parte del manual de funciones docentes. Que usted se lo invente o que usted se haya dejado meter los dedos a la boca y se crea que eso existe, eso es otro rollo y eso es otro cuento, y allá responderá usted. Pero que usted diga que eso hace parte del manual de funciones docentes, no lo hace. Entonces, sin ponerle usted cargas a las personas, cuando usted no sigue el conducto regular y el debido proceso, eso es violador del conducto regular, es violador de la dignidad humana y es violador del derecho laboral. Y le va a acarrear serios problemas. Créame, pero la gente no le cree a uno, entonces lo lamento.
Y por otro lado, el manual de funciones docentes en un colegio privado determina quién va a responder por los dineros. Si el que la embarró fue un profesor, como el caso que me llegó ayer lunes ya me llegó el caso de un profesor abusado. El profesor se metió con una niña de 14 años y el man es un coordinador de un colegio rural. Dejó a la esposa, a los 2 hijos y se llevó a vivir a una estudiante de 14 años. Y él pensó que le iban a premiar y le iban a dar una medalla. Le iban a regalar la casa y la nevera. Y los papás le pusieron fue una denuncia penal por secuestro, porque ninguno de los dos padres de familia está de acuerdo con esa relación y porque la niña es menor de 18 años y todavía está bajo la cobertura de la patria potestad y no se ha emancipado, o sea, no se manda sola. De pronto usted no tiene la experticia, la experiencia, el conocimiento para entablar un tipo de demanda de estas, y denuncia penal, y demanda disciplinaria, y demanda reparación directa, pero créame que abogados que son expertos en el tema los hay. Y si no los hay, por ahí están surgiendo, porque ya se dieron cuenta que es buen negocio demandar y denunciar a los colegios. Entonces ahí le boto el dato de la verdadera importancia del manual de funciones, y es que el manual de funciones docentes blinda a su colegio, llámese colegio oficial o llámese colegio privado. El manual de funciones docentes los blinda como colegio. Entonces a través del manual se puede echar a los profesores. No, señor. Estoy diciendo que blinda al colegio de responsabilidades penales, civiles y disciplinarias en muchos aspectos, cuando allí aparece a qué sí se puede someter el profesor, cuáles son sus obligaciones, sus derechos, sus responsabilidades y a qué no. Y es bueno que usted lo sepa y se entere y se cure en salud. Entonces reitero, repito, resalto, el manual de funciones docentes es tan importante en el colegio oficial y público y todavía más en el colegio privado. Porque en el colegio privado, este manual de funciones docentes determina la responsabilidad directa del colegio frente a una demanda de reparación directa o de daños y perjuicios o una denuncia penal. E incluso la apertura de un disciplinario ahí en inspección y vigilancia. Usted verá en cuál bus de esos se quiere montar. Por nuestra parte, por nuestro lado, pues vuelvo y le repito, el manual de funciones docentes de un colegio oficial, pues lo encuentra en internet y es gratis, 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 solo es descargarlo de Google, solo es buscarlo por su nombre y ya, busca el número de la resolución ahí en internet y ya, chao, listo, adiós. Mientras que el manual de funciones docentes de un colegio privado es otro asunto, es completamente diferente, es más complejito, más complicado, más difícil de elaborar, porque es completamente autónomo. Y al ser autónomo, genera más responsabilidades, genera más obligaciones y dictamina de manera más clara y precisa quién va a responder por la plata, quién responde penal, quién responde civil y quién va a reparar. Entonces, para los colegios privados es más dispendioso el trabajo y más complejito. Si usted es un colegio privado, si usted es un colegio privado, si usted es un colegio privado y está interesado o interesada en adquirir el manual de funciones docentes para su colegio privado,
El que nosotros elaboramos y desarrollamos tiene 42 páginas, 42 páginas, 42 páginas. Y vienen las funciones para rector o rectora, coordinador o coordinadora, orientador o orientadora y docentes en general. No vienen las funciones de servicios generales porque cada colegio tiene sus propios servicios generales y otros ni tienen. Y otros son subcontrataciones o de terceros que no vienen al caso. Pero si usted está interesado en adquirir el manual de funciones docentes para colegio privado, vigencia 2025, pues ahí se lo tenemos. Tiene un costo de 400.000 pesos, es el precio real, 400.000 pesos es el precio real. Pero dijo mi sobrino, pero luego no hay promoción de los martes. Entonces yo, sí, va a haber promoción de los martes porque estamos en cine, decía mi sobrino y se ponía a reír. Pero por hoy martes, 28 de enero, por hoy martes, 28 de enero de 2025, y mañana miércoles, por estos 2 días, oiga, solamente por estos 2 días, solamente por estos 2 días, le voy a rebajar 100.000 pesos y le quedan 300.000 pesos. 300.000 pesos, 300.000 pesos, 300.000 pesos le cuesta su manual de funciones docentes por hoy, 28 de enero, y por mañana, 29 de enero. 300.000 pesos por colegio. Si le interesa, le reitero, 305-416-0114. 305-416-0114. Ese es nuestro WhatsApp institucional. Ahí nos contacta usted de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ese es nuestro horario laboral. Y nosotros con gusto le colaboramos. Le repito, y con eso me despido. Si está interesado en adquirir el manual de funciones docentes para colegio privado, por hoy y mañana, por hoy y mañana, por hoy martes y mañana miércoles, le cuesta única y exclusivamente 300.000 pesos, 300.000 pesos. 305-416-0114.